Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este precioso canal dedicado al estudio de la palabra de Dios, a la alabanza a Dios. Estamos subiendo algunas alabanzas también que son muy buenas para ayudarnos en el momento de adoración a nuestro Señor. Y a la misma vez tenemos unos shorts que estamos poniendo con la palabra de Dios para tratar de ayudarnos de todas las maneras posibles, saturarnos de la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual, así que queremos darle todo el valor y todo lo que podamos hacer nosotros a través de este canal para que tú puedas estar siendo bombardeado por la palabra de Dios en todo momento. Así que espero que tengas tu libreta a mano, tu marcador, lapicero, lo que necesites para hacer de este estudio algo muy provechoso para ti. No sé si está bien dicho muy, pero yo creo que no está bien dicho, pero mi intención es de que saques el máximo provecho de este estudio que tendremos el día de hoy. Nos corresponde el Salmo 105. Así que ve preparando tu Biblia, tu cuadernito de notas. Es el momento de darle like a este video, de compartirlo, de pasarlo con tus amistades, redes sociales, hermanos en la iglesia, qué sé yo. Recuerda que al final estaremos poniendo unas preguntas de discusión para que al terminar el video tú continúes la meditación de la palabra de Dios, continúes la meditación de lo que aprendimos el día de hoy y así puedas expander más el momento de enfrentarte a la palabra de Dios, ¿no? Recuerda que tenemos que encontrar a Dios en la palabra. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tu amor, tu cuidado, la misericordia constante y diaria que derramas sobre cada uno de nosotros. Sin merecerla, Señor, tu corazón le ha placido mostrarnos esa preciosa gracia, dándonos tanto amor, perdón de nuestros pecados, libertad de nuestras cadenas, Señor, y a la vez nos has prometido una eternidad a tu lado. Gracias por todo eso, Señor Jesús. Y llénanos con tu espíritu el día de hoy y háblanos a través de tu palabra como siempre lo has hecho, que no sea el día de hoy la excepción. Bendice a cada uno de los que están del otro lado de estas pantallas, Señor, y que tu palabra enriquezca sus mentes, sus corazones, les fortalezca, Señor, y cualquier situación, dificultad, crisis, angustia o alegrías o gozos y triunfos que estén pasando, Señor, todo esté bajo el control de tu mano. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ok, nos vamos a ir al Salmo 105. Entonces, ya está acá en la pantalla, las maravillas de Jehová a favor de Israel. Y este salmo o secciones de este salmo los puedes encontrar también en Primera de Crónicas 16, 7 al 22. Aquí lo tengo. Entonces, en aquel día, dice, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Y acá está también una sección muy en relación a lo que vamos a leer el día de hoy, ¿no? Así que ya el título nos ayuda a ir identificando maravillas de Jehová a favor de Israel. Estamos hablando de un pueblo que está bajo la mano de Dios. Seguramente hubo protección, seguramente hubo sustento, hubo libertad, qué sé yo. Cuando hablamos de Dios e Israel, estamos hablando de una relación de pacto también. Así que podemos ir creando ya el contexto de las razones por las cuales este salmo nace y a la misma vez poder ir aplicándolos a nuestra vida. Es la intención, poder sacar lo máximo para nuestras vidas el día de hoy. Así que Salmo 105 estaremos leyendo del verso 1 al 5 y aquí hay un enfoque y el enfoque es recordar, mis hermanos, recordar las maravillas de Dios y alabar a Dios por toda esa obra que ha hecho. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, ¿no? Y es una invitación a todo aquel que está leyendo el Salmo que alabe a Dios, pero a la misma vez que invoque su nombre, o sea, como que le digamos, Señor, por favor, pon atención acá, ven conmigo, quiero tener una relación contigo, qué sé yo. Esta idea de invocar el nombre es de que venga y aparezca, por decirlo así, para poder entender el contexto, que aparezca en medio de la situación que estamos pasando, ¿no? Aquí estoy, Señor, y vengo para ti.
por favor, manifiéstate, qué sé yo. Por ahí va la idea. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Esto habla, mi hermano, mi hermana, de nosotros no tener nuestros labios cerrados en cuanto a aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, aquellas cosas que Dios ha prometido también para nosotros, aquellas cosas que no debemos callar, debemos anunciarle al mundo entero. Recuerda, Cristo nos dejó la gran comisión allá en Mateo capítulo 28 de ir y hacer discípulos, ¿no? Y esta idea de ir y hacer discípulos es tiempo invertido, es esfuerzo invertido, es caminar con el nuevo creyente, y así hacemos discípulos. No es simplemente darle un papelito con la dirección de tu iglesia, no es mandarlo a alguna iglesia. No es decirle recibe a Cristo en tu corazón y la persona diga, oh sí, ya lo recibo en mi corazón y ya. No, eso no es hacer discípulo. Hacer discípulo es caminar con Él. Lo puedes ver en la vida de Jesucristo y sus discípulos. Caminaron juntos, un aproximado de 3 años y medio. Caminaron juntos, aprendieron, convivieron, crecieron, maduraron, ¿no? Lo vemos por ejemplo con Pablo y Bernabé, lo vemos también con Pablo y Timoteo, con Tito, esta relación constante, duradera, tiempo caminando juntos, aprendiendo juntos, conociéndose ellos y manifestando a este Dios a través de sus vidas y haciendo así esta relación. Ahí viene el discipulado, esa idea es hacer discípulos, ¿no? Entonces el mandato de Cristo fue ese: vayan, tomen a alguien que no conoce nada de esta fe, explíquenle de esta fe, cuéntenle de esta fe, atiendan sus necesidades, caminen con ellos, abrácenlos, ayúdenlos a vivir en santidad, ayúdenlos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo ese proceso es hacer discípulos, ¿no? Así que cuando el salmista acá nos dice dad a conocer sus obras a los pueblos, va una relación en eso, hablar aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida, mi hermano? Esas son las cosas que hay que anunciarle al mundo entero. Verso 2 dice: cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, ¿no? Ya esto quiere decir de que hay una historia con Dios y puede uno hacer un recuento de las maravillas de Dios. Estoy seguro de que si tú llevas ya algún tiempo en los caminos del Señor, seguramente tienes también testimonios que dar cómo Dios ha metido o ha obrado en tu vida, no solamente en los momentos de victoria, de triunfo, sino de tristeza, de angustia. Aquellas veces que oraste, Dios respondió a tu oración. Aquellas veces que te sentías solo y sentiste la compañía de Dios, aquellas veces que no entendiste algo y el Espíritu Santo te ayudó a comprender la verdad de Dios, ¿no? Infinidad de cosas que Dios hace con su pueblo. Alabad, dice, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. El nombre de Dios es santo. Alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y aquí de pronto podemos identificar ya al pueblo, como nos lo decía en el título, ¿no? Está hablando acerca de Israel. Bueno, aquí nos regresa a Abraham, a Jacob y ahora los descendientes, que son los escogidos. Estamos hablando de un Dios que se ha relacionado con una comunidad, y la relación que tienen es una relación de pacto, ¿no? Entonces cuando está hablando aquí de las maravillas, las cosas que Dios ha hecho, estamos hablando también, o al menos el salmista está haciendo un recuento de la historia de Dios. Dios con Abraham, Dios con Isaac, Dios con Jacob, y así hasta el momento de los reyes, que es cuando estamos viendo este salmo saliendo a la luz. Así que es tremendo poder hacer un recuento de la historia que hemos caminado con Dios, que nuestros antepasados han caminado con Dios. No sé si tú eres el primero de pronto en el camino del Señor en tu familia, posiblemente tú seas el primero, o quizá eres alguien que tiene ya familiares, abuelos, bisabuelos, tíos, qué sé yo. Quizá tú vienes de una familia que desde hace unos años atrás o muchos años atrás el Señor ha venido caminando ya con tu familia. Bueno, no es de que no camine con ninguna familia, ¿no? Pero en esta relación pues de pacto. Así que hay un recuento que podemos hacer con aquellos que vivieron antes también.
Y esto es lo que está haciendo este salmista, haciendo un recuento de todas las maravillas que Dios ha hecho desde el tiempo de Abraham hasta estos días. Es un momento de meditación. Y esto nos ayuda a nosotros a reflexionar en las cosas, las maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Así que hay una exhortación acá, hay una exhortación para nosotros en estos versos que acabamos de leer. Y debemos nosotros buscar, mis hermanos, debemos buscar la manera de reconocer y agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido en múltiples maneras. Así que es bueno hacer un recuento y buscar las formas. ¿Cómo podemos reconocer a este Dios? Aquí hay algunas ayudas, ¿no? Dar a conocer, anunciar, hablarle a todos de todas las maravillas. Hay algunas formas aquí de reconocer a Dios y ser agradecidos con todo lo que ha hecho, ¿no? Así que hay que agradecer y hay que recordar las bendiciones de Dios. Nunca olvides las cosas que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano, porque en el momento crítico de nuestra vida, cuando nuestra fe está siendo sacudida, el recordar las cosas que Dios ha hecho con nosotros nos da fortaleza para decir: yo sé que lo vas a volver a hacer. Estoy pasando un asunto difícil, pero tú antes has extendido tu mano y me has ayudado. Yo sé que el día de hoy no será la excepción. Tu mano me acompaña. O momentos difíciles donde las cosas no se arreglaron, pero sabíamos que Cristo caminaba con nosotros. Y entonces esos momentos históricos en nuestra vida de relación con Dios, en el momento difícil viene: quizá no se arregle todo, Señor, pero yo sé que no voy solo, vas caminando conmigo, estás caminando conmigo y me llevas de la mano. Esas cosas, recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho, mis hermanos. Así que nunca olvidemos la grandeza de Dios acá. Muy bien, continuamos entonces. Ya hicimos un pequeño recuento, una invitación a la alabanza, a la adoración a Dios. Verso 7, deja ver cuánto tiempo llevo acá, porque este salmo está un poquito largo, así que no me gustaría pasarme de tiempo, ¿no? Yo sé que a veces tu día está agitado. Bueno, vamos a leer del 6 al 11, bueno, del 7 al 11, acabamos de leer el 6. El 6 estaba enfocando ya en una comunidad específica, ¿no? Así que, bueno, vamos a leerlo otra vez para que no perdamos el hilo. Vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, y hace la afirmación, siervo de Dios, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Recuerdas? Jacob es el padre de las 12 tribus. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, y en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Recuerdas que Dios los saca de la esclavitud de allá de Egipto, se los lleva para Canaán? Un transcurso de 40 años aproximadamente en el desierto, dando vueltas. El pueblo, a consecuencia de la limitada fe que tenía, la desobediencia, la rebelión, pasa esa generación que sale de esclava, muere, y la generación siguiente es la que entra a la tierra de Canaán, ¿no? Bueno, aquí el salmista, haciendo un recuento de las maravillas que Dios ha hecho, viene y se enfoca en estos personajes, en Abraham, en Jacob. Ahí abarca al pueblo de Israel. Y ahora viene a hablar de un aspecto único y un aspecto muy especial entre Dios y este pueblo, ¿no? Y es el pacto. Dice, inicia acá el verso 7 hablando de Dios. Dice nuestro Dios, hablando de es pertenencia, ¿no? Es de nosotros, nuestro Dios, ¿no? No somos como los demás tienen otros dioses, no, este es nuestro Dios. Dice, en toda la tierra están sus juicios. Habla de este Dios que es un Dios del universo, en toda la tierra, no solamente en una pequeña sección. En aquel entonces, mis hermanos, la idea de los dioses locales existía. O sea que este Dios es para este pueblo, aquel otro pueblo tiene otro Dios, X pueblo tiene otro Dios. Y entonces a veces las guerras, también en este sentido espiritual que tenían,
si el Dios era más fuerte de los otros, de pronto pudiera vencer nuestro pueblo, ¿no? Algo que Roma hacía es de que cuando iba y conquistaba un pueblo se traía a sus dioses, y entonces tenía una idea de que era más poderoso, no solamente físicamente sino espiritualmente, porque abarcaba muchos dioses, como que había conquistado muchos dioses y de pronto estos dioses se ponían al servicio de ellos, ¿no? Era la mentalidad que existía en Roma, por eso tanta idolatría, ¿no? Bueno, entonces en esta idea de los dioses locales, ¿no? Donde cada dios tiene una área geográfica. Bueno, el salmista se encarga de recordarnos de que este Dios es un Dios sobre toda la tierra, no solamente sobre una pequeña área, sino en toda la tierra, y sus juicios están sobre toda la tierra. Ahí está haciendo una afirmación de Jehová, nuestro Dios, que es sobre todos los dioses. Está por encima de todo, ¿no? Y entonces, teniendo esto en mente, el salmista dice, se acordó para siempre de su pacto. No es que a Dios se le olviden las cosas. Estas son expresiones del ser humano para poder entender las acciones de Dios. Se llaman antropoformismos. Cuando se le hace mención o se le aplican a Dios características del ser humano para poder entender a Dios. No es de que a Dios se le olvidaron las cosas. Hoy me acordé y entonces hice. No, pero es una forma de entender a este Dios que está haciendo algo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dice que está cumpliendo su pacto, en otras palabras. Se acordó para siempre de su pacto. Este pacto que tiene Dios con el pueblo es un pacto del cual nunca se le olvidó. Eso es lo que el salmista está alabando y agradeciendo. Está exaltando a Dios. Este Dios hizo un pacto con su pueblo y este Dios no olvidó el pacto. Lo tuvo presente en su corazón en todo tiempo, ¿no? Nosotros olvidamos nuestro compromiso y nuestro pacto con Dios. Dios tiene presente el pacto en todo momento. Dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Ok, esto va en relación para siempre, 1000 generaciones. Estamos hablando de que la relación de Dios con el pueblo a través del pacto no es algo momentáneo, es para siempre. Esto es para siempre. Dice, lo cual concertó con Abraham. Y entonces arranca desde los inicios, ¿no? Acá estamos iniciando con el pacto. Ese pacto pasa con Isaac, continúa. Ese pacto se vuelve a restablecer con Jacob, ¿no? Son decretos y de ahí concluye diciendo, este pacto es sempiterno. O sea, sempi viene la idea de siempre, siempre eterno. Este pacto es un pacto que no se acaba. Este pacto es un pacto eterno, abarca la eternidad. Gloria a Dios, gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo que dice este pacto? A ti te daré la tierra, de Canaán como porción de vuestra heredad, ¿no? Y entonces están los beneficios de estar en una alianza de pacto con Dios. Aquí nos habla de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en cuanto a la relación de pacto que tiene con su pueblo. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Bueno, Dios hace pactos con el pueblo. Una cosa que podemos aprender ahí, la relación con Dios que debemos tener es una relación de pacto, ¿no? Y entre ese pacto hay promesas, y algo que podemos aprender acá es de que Dios cumple las promesas que hace, ¿no? Dios cumple las promesas que hace, y aquí podemos vislumbrar también, mis hermanos, de que entre este pacto de amor, de protección, de cuidado, de herencia, estamos hablando de un plan de redención. O sea que el pueblo, aunque pase por situaciones difíciles, se acuerda que tiene un pacto eterno con Dios, donde Dios promete que las cosas de pronto irán mejor. Y entonces hay confianza y tranquilidad. Es lo mismo para nosotros el día de hoy. Estamos en un pacto a través de la sangre de Jesucristo. Esta es mi sangre, el cual es derramado para el perdón de los pecados nuestros. Y también la Escritura dice que así se está sellando el pacto que tenemos nosotros con Dios. Nosotros estamos en un pacto con Dios.
un pacto de gracia. Muy bien, entonces ya que estamos nosotros conscientes de que tenemos un pacto con Dios, ese pacto Él nos ha garantizado la eternidad. Entonces cuando estamos en situaciones críticas, nuestra mirada puesta en el pacto debiera traer confianza y esperanza a nuestro ser, confiados. Lo que Pablo decía, estas tribulaciones son pasajeras. Esto no destruirá nuestro ser interior. Estas cosas no. Y si la muerte nos llegara, el mismo Pablo decía, esa es ganancia. Porque para mí, decía Pablo, el morir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, esta idea de una relación de pacto con Dios debiera a nosotros también traernos aliento, esperanza, fortaleza en las circunstancias y dificultades de la vida, así como lo está haciendo el salmista, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su promesa. ¿Sabes qué? Hay amenazas de guerras, de muerte, de destrucción. Bueno, yo tengo una promesa de Dios y la promesa es de que voy a estar una eternidad con Él. Así que si hay guerras, destrucciones y hay muerte, bueno, ese es el pasaje para llegar a la eternidad con Dios. Entonces, nuestro ser encuentra confianza, desahogo, fortaleza en esta verdad de pacto con Dios. Debemos ser conscientes de estas verdades. Debemos ser conscientes de que en el mundo tendremos aflicción. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. O sea, el mundo no va a acabar con ustedes. Tranquilos, el mundo lo único que puede dar es un poco de aflicción, pero no les dará destrucción. ¿Por qué? Porque está vencido. Cristo dice, yo he vencido al mundo, ¿no? Así que esta vida, mis hermanos, es una vida de alegrías, pero también de tristezas. Es una vida de triunfos, pero también de derrotas, de golpes, pero también de sanidades. Y es un ciclo. La Escritura dice que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Hay tiempo para destruir y hay tiempo para construir. Lo que el escritor nos está diciendo ahí es de que hay ciclos en la vida. A veces estamos bien, a veces estamos mal. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Dios está en control de los ciclos de la vida. Y entonces nuestra mente debe ir más allá del ciclo de la vida, salirse de este contexto de vida humana, trascender hacia lo eterno y recordar de que hay una promesa, de que estaremos con Dios para siempre. Esto comienza a perder importancia cuando nuestra mirada está puesta en el cielo, en lo eterno. Gloria sea al Señor. Que nos ayude a mantener eso en nuestras mentes en todo momento, ¿no? Así que hay que confiar en las promesas de Dios y asegurarnos de que estamos en una relación de pacto con Él, mis hermanos. Ok, del 12 hasta el 24 vamos a estar leyendo nosotros, ¿no? Y aquí podemos nosotros vislumbrar la protección de Dios y también la guía de Dios. La protección y la guía de Dios. Dice el verso 12, y el verso 12, mis hermanos, está conectado con el 11, donde la promesa de la tierra de Canaán, ¿no? Entonces dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, ¿en cuál? En la tierra de Canaán. Cuando ellos eran pocos en número y eran forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. O sea que hay una protección divina cuando eran pocos en número. ¿Te sientes tú débil y poco, mi hermano? Bueno, en esta relación con Dios encontramos nosotros nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Dice, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. Por amor a ellos, ¿no? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. La protección de Dios. La protección del Señor. Dios protege a su pueblo. La protección de Dios no siempre es como nosotros nos gustaría. Nosotros nos gustaría que viniera Dios y destruyera a los enemigos, los incendiara delante de nuestros ojos, y así nosotros decir, jaja, mira lo que te pasó, te metiste conmigo y yo tengo a Dios de ayuda. No es así como funciona Dios, ¿no?
En momentos en la historia, podemos ver en la historia de los reyes, por ejemplo, cosas donde hay triunfo a través del hubo esfuerzo también de los ejércitos, ir a pelear, hubo valentía, hubo confianza, ¿no? Pero detrás de ellos el salmista entiende que la mano de Dios poderosa estaba obrando. Y es así la perspectiva que tú y yo debiéramos también tener, ¿no? Recuerda que en el Nuevo Testamento se nos viene a aclarar una exigencia que siempre había existido de amor y de respeto y de justicia. Y se nos exhorta a que amemos al enemigo, ¿no? Así que recuerda que la revelación de Dios es progresiva, ¿ok? Es progresiva. Así que estamos hablando de Salmos, Antiguo Testamento, cantos, hay que leerlos en su contexto. Este es un canto de alguien hacia Dios, ¿ok? Este no es Dios dando promesas. Así que aquí Dios no está prometiendo, mi hermano, mi hermana, de que cualquiera que se acerque a ti va a ser destruido. No es lo que Dios está prometiendo. Este es un canto que está haciendo alguien a Dios. No es Dios el que está prometiendo algo. Hay que interpretar el libro de acuerdo al tipo de libro que es. Hay libros poéticos, hay libros históricos, hay libros donde están las leyes claras, ¿no? Así que debemos dar la interpretación honesta a cada uno y así poder vivir nosotros de una forma más sosegada, de una forma más honesta, de una forma más fiel a la misma vez y sin cargas ni pesos, ¿no? Porque malas interpretaciones llevan a malas aplicaciones y termina el pueblo de Dios herido y lastimado. Muy bien. Entonces acá el salmista en su canto dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó sobre todo sustento, todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. ¿Te acuerdas de la historia de José? Los hermanos lo vendieron como esclavo. La intención era matarlo. Pero de ahí dos de los hermanos interceden y tratan de calmar el enojo de los otros hermanos. Le tenían envidia a José. Y entonces terminan vendiéndolo. Dice: afligieron sus pies con grillos. Con algo que agarre, ¿no? No vayas a creer que son los animalitos, los grillos, ¿no? Son los de metal, como las esposas que usan los policías, ¿no? Muy bien, en la cárcel fue puesta su persona. Esto le pasó a José. Fue vendido como un esclavo, le pusieron sus grilletes, fue encarcelado. Dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Acá nos da cierta información interesante el salmista. El salmista interpreta la situación vivida por José como una prueba de Dios, ¿no? Envió el rey y entonces lo soltó. El Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. ¿Hasta dónde vamos a leer? Hasta el 24. Lo puso por señor de su casa. Aquí vemos a José siendo vendido, esclavizado, humillado, y después vemos a José siendo exaltado. Se mantuvo fiel a Dios y vemos esta exaltación. Algo parecido, aquí hay una similitud a la vida de nuestro Señor Jesucristo, su humillación y la exaltación. Verso 21 dice: lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y los hizo más fuertes que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y aquí nos está dando toda la historia el salmista. Recuerda que él nos está contando las maravillas de Dios. Entre las maravillas de Dios
están los relatos tristes. El salmista está entendiendo de que Dios está en control de toda la vida, de que hay cosas difíciles que nos suceden a nosotros, pero no las entendemos. Y pudiéramos creer que Dios se olvidó de nosotros, que Dios está enojado con nosotros, de que hicimos algo. A veces tenemos esta idea de que hicimos algo y Dios está enojado y está buscando cómo vengarse o qué sé yo. El salmista está diciendo, Dios está en control de toda esta historia. Entre esta historia hay episodios tristes. Vemos a un José que es vendido como esclavo por sus propios hermanos. Vemos a un José que es encarcelado. Vemos a un José que va con los grilletes como un esclavo, sin esperanza, sin futuro, pero tiene la confianza puesta en Dios. Y vemos a Dios, por el otro lado, guardando silencio, ¿no? Le presentó algunos sueños a José que debieran traerle esperanza, y de pronto José hubiera pensado, espera, esto que está pasando no va de acuerdo con los sueños que Dios me dio. Pero ahí vienen las dudas también. ¿Será que Dios me dio los sueños o fueron simplemente sueños que yo tuve? ¿Sería Dios hablándome o simplemente era yo malinterpretando una pizza que me comí en la noche y me dio sueños que ahora no entiendo? Y entre todo eso el salmista dice, estas son cosas de prueba para aquel que tiene su confianza puesta en Dios. O sea, de que mi hermano, el camino tuyo en este camino de fe, no esperes que sea un camino de rosas. Siempre van a haber situaciones difíciles, pero en esos momentos difíciles debemos nosotros seguir confiando en nuestro Señor. No podemos hacer a un lado la presencia de Dios. ¿Ok? Dice, lo puso por señor de su casa, verso 21, y por gobernador de todas sus posesiones, verso 22, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos, enseñando sabiduría. Entonces vemos aquí la exaltación de José. Dice, después entró Israel en Egipto, ¿no? Recuerda que José lleva a su familia, les dan la tierra de Gosén y ellos comienzan a multiplicarse. Dice, Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera. El pueblo de Israel comenzó a crecer y a multiplicarse y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Ahora el pueblo de Israel, que es esclavo, es un pueblo grande. Entonces ahora Egipto está teniendo cierto miedo. ¿Qué pasa si estos se levantan en rebelión? Son un gran número, nos pueden causar un gran problema y quizá hasta derrotarnos, ¿no? Entonces verso 24, ¿no? Multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Este es Dios obrando en medio de un pueblo que ha salido huyendo a consecuencia de la necesidad, pero que Dios mismo se encontró de dar la provisión por otro lado a través de José, que pasó un momento difícil, pero se mantuvo fiel con el Señor. Dios siempre tiene una salida, mis hermanos. Debemos esperar y confiar en el Señor. Y si así no lo hiciere, Él seguirá siendo nuestro Señor, ¿no? Así que Dios protege y Dios guía al pueblo. Aquí podemos ver la dirección de Dios, cómo Dios va dirigiendo a su pueblo durante todo este transcurso, ¿no? Amén. Tuve que hacer un pequeño alto en la grabación, pero acá continuamos. Ok, muy bien, nos habíamos quedado en el verso 24 hablando de la protección de Dios y la guía de Dios al pueblo. Tú y yo debemos depositar nuestra confianza en la sabia dirección de Dios. ¿Sabes? Eso es algo que a nosotros nos cuesta muchas veces, el poder confiar en que la dirección de Dios es la buena para nosotros. A nosotros no nos gusta el dolor, el sufrimiento. Cualquier momento de dolor y sufrimiento que viene en nuestras vidas nos causa mucho estrés, mucho problema, y tratamos de evitar el sufrimiento al máximo. Pero el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Y el sufrimiento es algo que nos afirma, el sufrimiento es algo que nos pule, el sufrimiento es algo que nos ayuda, no solamente en nuestra vida social, sino que también en nuestra vida espiritual, ¿no? Por ejemplo, aquellas dos casas que fueron edificadas, uno en la roca, otra en la piedra, cuando vino la tormenta, cuando vino la dificultad, salieron a la luz las debilidades. La dificultad nos debiera enseñar cuáles son nuestras partes débiles, pero a la misma vez nos debiera enseñar cuáles son nuestras fortalezas también, ¿no?
Dice la Escritura también, hablando de Jesucristo, que nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Y el fuego es símbolo de purificación. Y la purificación va en relación siempre con la dificultad y con la crisis, ¿no? Con la angustia. Entonces, es necesario en la vida que podamos nosotros comenzar a ver con una perspectiva diferente el dolor y el sufrimiento. Y recordando esta verdad de que Dios es el que está dando la dirección, y si por ahí tenemos que pasar, por ahí pasaremos, pero confiando en que Él también nos protegerá. Eso encierra el Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. David está escribiendo desde la perspectiva de una oveja, ¿no? Entonces la oveja dice, mi pastor me está dirigiendo por un camino que amenaza mi vida. Hay sombra de muerte, está amenazando mi vida corre riesgo. Yo estoy con miedo de perder la vida, pasar por aquí. Sin embargo, él dice, su vara y su cayado me infunden aliento. O sea, el pastor me está llevando por aquí, pero también me está alentando para seguir avanzando. Y el pastor sabe por dónde podemos pasar. Entonces, así nuestra vida en relación a Dios, en cuanto a su dirección. Estar conscientes, mis hermanos, de su protección también. Y de que el camino por el cual nos lleva es el camino correcto. Si hubiera un mejor camino, si no me equivoco, fue Spurgeon el que dijo esto, posiblemente me equivoque. Si hubiera un mejor camino, por ahí nos hubiera llevado el Señor. Pero como no hay otro camino mejor, nos lleva por sea por el que sea que tú estás pasando el día de hoy, mi hermano. Ok, muy bien, pasamos entonces al verso 25, estaremos leyendo al 25 hasta el 38. Aquí podemos ver una vez más, se continúa esta idea de la protección de Dios por el pueblo y la liberación que tiene de Egipto. Recuerda que acá los hizo más fuertes, entonces obvio esto va a crear conflicto con el pueblo de Egipto. Dice, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Entonces ahora el salmista está diciendo, es el mismo Dios el que provocó esta situación. A veces Dios provoca situaciones incómodas para que salgamos del lugar y alcancemos el punto hacia donde Dios nos quiere llevar. Esto está grande, mi hermano. A veces Dios va a crear situaciones incómodas en nuestra vida para que nosotros salgamos de la comodidad y entonces lleguemos al punto donde Dios tiene la bendición para cada uno de nosotros. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, el cual escogió, ¿no? Puso en ellos las palabras de sus señales, sus prodigios en la tierra de Cam, envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. ¿Quiénes? Moisés y Aarón, no fueron rebeldes a su palabra. Volvieron sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Y aquí está el Dios ahora provocando situaciones incómodas. Recuerda que dice que los habían odiado y habían pensado mal de ellos. Tú cuando lees la historia allá en Éxodo, te das cuenta de que agravaban el trabajo de ellos, ¿no? Eso estaba haciéndose pesada la situación. Pero el salmista dice, tú los provocaste a hacer esto, ¿no? Es lo que nos decía acá en el verso 25. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y entonces uno parado en una situación así diría, Dios mío, ¿por qué estás haciendo esto? En vez de ponernos en gracia con Faraón, en vez de ponernos en gracia con este pueblo, lo que estás provocando es de que nos odien, de que nos asfixien con sus tareas. Lo que estás provocando es dolor para nosotros. Dios mío, ¿por qué estás haciendo esto? Y me imagino el dolor en el corazón de la gente
y la incertidumbre al experimentar estas situaciones en la vida, igual que nosotros. Dios mío, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Mis hermanos, la sabiduría de Dios es algo que tú y yo no podemos entender ni comprender. Sus caminos es algo que no podemos comprender y entender. Él dijo, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nosotros podemos ver, no podemos ver al más allá, no podemos ver el futuro, no podemos ver lo que se nos depara. Podemos imaginarnos, y nuestra mente, que ha sido destruida o corrompida por el pecado, se va a inclinar a pensar siempre lo malo, la destrucción, la desgracia, la pobreza, la necesidad, cuando Dios tiene planes diferentes. Esto a mí me encantó mucho en este salmo, el ver a Dios organizando las piezas del ajedrez para que la vida de aquellos que Él ama tomen un rumbo que hasta este momento no han tomado, pero que debían de haber tomado. Déjalo, voy a poner en otras palabras para explicarme de una mejor manera. Dios tenía un plan para este pueblo y un propósito para este pueblo. Este pueblo ahorita no está cumpliendo ese plan ni está cumpliendo ese propósito, así que es necesario agitar el nido. Sabes, hay unas aves, se me olvidó el nombre de esta ave, pero que agita el nido para que los pajaritos se salgan y ya vuelen. Este es Dios agitando el nido de algunos, donde están cómodos, para que se salgan y cumplan el propósito por el cual fueron llamados. ¿Estás en una situación incómoda, mi hermano? ¿No será Dios el que la provoca para que tú alcances tu máximo en la vida espiritual y se cumpla el plan que Dios tiene para tu vida? ¿No cabrá ahí esa posibilidad? ¿No cabrá la posibilidad que el Dios que está en control de todas las cosas esté permitiendo que esta situación suceda para que tú actúes de la manera que debieras estar actuando, alcanzando lo que debieras estar alcanzando para la gloria de Dios, para el reino de Dios? Aleluya. Yo sé que a alguien le está hablando el Señor, al menos está hablándome a mí. Ahí podemos ver entonces nosotros este asunto de la liberación y la protección de Dios. Dios puede librarnos, mis hermanos, de nuestras ataduras y de nuestras opresiones, como lo hizo con el pueblo. Así que debemos buscar nosotros el refugio en Dios y confiar en su cuidado. Estar alertas y entender lo que Dios está haciendo. Si no lo entendemos, Dios mío, ayúdame a entender lo que está haciendo. Esto para mí me está como que va en mal camino, pero he aprendido de que tú a veces agitas el nido para que salgamos de la comodidad. ¿Será esto lo que tú estás haciendo? Y pedirle a Dios sabiduría, pero de forma honesta, porque si Dios te responde, va a esperar, válgame la redundancia, una respuesta que venga de ti, ¿no? Gloria sea al Señor. Mi hermano, este video lo tienes que volver a ver, o al menos esta sección del verso 25 al 38, porque esta, al menos a mí, me habló mucho. A veces nosotros nos llenamos de quejas de las situaciones que vivimos. ¿Será que Dios nos está moviendo para otro lugar? Nos está agitando, nos está sacudiendo el nido para que comencemos a caminar en victoria. Es una tremenda posibilidad, ¿no? Así que Dios tiene la capacidad de liberarnos de nuestras ataduras, opresiones. Así que hay que seguir buscando el refugio en Dios y mantener nuestra confianza depositada en el Señor. Muy bien, vamos a leer del 39 al 45, ¿no? Y acá el salmista continúa hablando de la provisión de Dios. Recuerda que acaban de llegar, nos acaba de relatar las plagas que llegaron a Egipto. Entonces el pueblo, dice, lo sacó con plata. ¿Recuerdas que eran esclavos y salieron con plata? Dios obrando en la vida de los que ama. Y dice que no hubo enfermos entre ellos, salieron sanos, fuertes, ¿no? El pueblo allá se está muriendo y estos van sanos. ¿No se enfermaron a pesar de que hubieron plagas de piojos, de moscas, de ranas?
de que el agua se convirtió en sangre. Oye, esta gente no se enfermó. ¿Será que Dios estaba con su mano ahí? Gloria a Dios. Dios estaba obrando en cada momento. Estas historias debieran a nosotros conquistar nuestro corazón y nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor. Y nos deberá empujar a buscar la manera de experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero esa es solamente mi idea, una idea loca. Verso 39, provisiones en el desierto podemos ver aquí. Y se extendió una nube por cubierta. ¿Recuerdas? Van en el desierto y Dios les puso una sombrita arriba para que no se bronceen tanto. Dice, y fuego para alumbrar en la noche. En el desierto, mi hermano, está oscuro, no se puede ver y a la misma vez está frío, y el fueguecito, bueno, pues trae un poquito de calor. Ese es Dios en el camino del desierto con su gente, ¿no? Pidieron e hizo venir codornices, los sació de pan del cielo, abrió la peña, fluyeron agua. ¿Ves? Hubo sustento en el camino, hubo codornices, hubo pan del cielo, no cualquier pan que compras en una panadería por aquí. No, este pan no engordaba, este pan era sin gluten, este era gluten free. Dice que también les dio agua. Corrieron por los sequedales como un río el agua. Perdón que lo detuve otra vez, pero iba a estornudar y no quería lastimarte los oídos si estornudo acá enfrente del micrófono. Bueno, fluyeron las aguas, corrieron, dice, las aguas ahí como un río. Verso 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham. ¿Recuerdas lo que iniciaba diciendo el Salmo? Se acordó de su pacto. Y no es de que Dios se le haya olvidado, sino que lo que el pueblo está diciendo es, no se le ha olvidado todo lo que prometió, lo está cumpliendo. Este pueblo ya es numeroso. Este pueblo está más o menos 1400 años antes de Jesucristo. Moisés vive más o menos 1400 años antes de Jesucristo. Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo. La promesa que le hizo Abraham 600 años antes, ahora el pueblo la está viendo hecha realidad. Dios cumple sus promesas. ¿Qué hace Dios? Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo. ¿Sabes que no los sacó entristecidos, avergonzados? No, salieron gozosos, salieron con júbilo. Les cumplió la promesa, les dio las tierras, la herencia, Canaán, de las naciones. Dice, y las labores de los pueblos heredaron. Sí, porque los pueblos tenían sus casas, sus cisternas, sus cultivos, sus animales. Y llegó el pueblo y Dios sacó a los otros pueblos, no porque el pueblo de Israel sea bueno, sino porque los otros eran malos. La escritura lo aclara también. Dice, y entonces eso es lo que ellos heredan. Llegan a las casas ya hechas, a las cisternas que ya acabadas, a los ganados que ya están progresando y las siembras que ya están sembradas y creciendo. Y esto Moisés le recuerda al pueblo de Israel en una ocasión. Les dice, cuando vivas en las casas que no edificaste, cuando tomes agua de las cisternas que tú no cavaste, cuando comas de los frutos que tú no sembraste, no te olvides de dónde el Señor te sacó. El salmista recuerda todo esto que hizo Dios. Dice, ¿para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Dios también espera algo de aquel que recibe su bendición, y es obediencia. Si me amáis, dijo Jesucristo, obedeced mis mandatos. Mi hermano, mi hermana, el amor a Dios se manifiesta a través de una vida en obediencia, sometida a la voluntad de Dios. Dice acá el salmista, cerrando este bonito salmo, ¿qué es lo que Dios espera de este pueblo? Que guarden sus estatutos y que cumplan sus leyes. ¿No? Así que hay que confiar, mis hermanos, en la provisión de Dios. Hay que compartir nuestras experiencias con otros.
pero también tenemos nosotros que ser obedientes a la voluntad de Dios. Ok, vamos a hacer unas preguntas para que tú puedas tenerlas, discutirlas. Respóndelas tú o respóndelas en un grupo, qué sé yo. Pero dale respuesta a estas preguntas que te van a ayudar para poder incrementar, hacer un poquito más sustancial este estudio, ¿no? Primera pregunta, mi hermano, ¿cómo podemos mantener viva la memoria de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros mantener viva la memoria de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué recomiendas tú para que no se nos olviden? En el momento de crisis es necesario recordar lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Otra pregunta, ¿qué importancia tiene para nosotros el pacto de Dios con Israel y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida? ¿Será que es importante saber el pacto que tiene Dios con Israel? ¿Será que aplica algo a nuestra vida? ¿Cómo pudiéramos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo ha experimentado usted, mi hermano, mi hermana, la protección y guía de Dios en su vida? ¿Cómo ha experimentado usted la protección y guía de Dios en su vida? ¿Lo has experimentado? Claro que sí. ¿Cómo podemos encontrar libertad en Dios cuando nos sentimos esclavizados? Así como José preso, ¿cómo experimentar o sentirse o entender que estamos en libertad con Dios? Porque estamos en libertad con Dios, a pesar de que estamos esclavizados. O qué sé yo, ¿cómo encontrar la libertad en Dios cuando simplemente nos sentimos esclavizados, ¿no? Y la última pregunta es, ¿cómo ha provisto Dios para usted en momentos difíciles? ¿Y cómo puede ayudar a otros a confiar en su provisión, ¿no? ¿Han pasado ustedes momentos difíciles? ¿Han pasado ustedes momentos críticos, ¿no? ¿Cómo ha provisto Dios en esos momentos? Tráiganos a la memoria. Y ahora, ¿cómo pueden ayudar a otros que están pasando en una situación difícil ahora? ¿Cómo pueden ayudarles a confiar en la provisión de Dios? Así que espero que esas preguntas te ayuden a incrementar este momento de estudio con este salmo. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos despedimos ya. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, tu cuidado, tu misericordia, tu amor, tu justicia, la dirección. A veces nos pasas por momentos difíciles y no lo entendemos, pero en ti podemos encontrar nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Bendito Dios, danos sabiduría, paciencia y todo lo necesario para que en esta vida sigamos tu dirección y no la nuestra. Y hagas tu propósito en nuestras vidas y que no seamos nosotros mismos un estorbo para la obra que tú estás haciendo. Ayúdanos a someternos día a día más a tu verdad. Bendice a cada uno de los que están escuchando y aprendiendo a través de estos videos. Si hay algún enfermo, pon ahí tu mano de sanidad, Señor. Y gracias por sus vidas. Gracias porque nos permites a nosotros también poder servir en el crecimiento de ellos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Nos estaremos viendo pronto. Recuerda, estamos miércoles a las 7, viernes a las 7, domingos a las 2 de la tarde. ¿Qué más? Dale un like, comparte estos videos, que otros puedan aprender también de ellos. Y responde las preguntas para que puedas. Y de pronto, si quieres, nos gustaría a nosotros que pusieras respuestas aquí en los comentarios. Saber si te está funcionando o no este estudio. ¿Te gustaría quizá otra forma de estudio? ¿Qué sé yo? Déjanos saber tus inquietudes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón.
La forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.